ese es el motivo que estamos un poquito menos, ¿no? Así que estos días está pegando mucho eso. Tengamos mucho cuidado, ¿vale? Bueno, mis hermanos, quiero invitarte esta mañana a que abramos nuestras Biblias. Y vamos a leer un versículo muy conocido. Y algo que siempre lo hemos leído y lo conocemos, pero hoy yo sé que el Señor va a llevarnos a un nivel más profundo de la palabra del Señor. Amén. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. Yo creo que más hasta no lo sabemos de memoria, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2 dice, y la tierra estaba, ¿qué dice? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Vamos a orar y decir, Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra, mi amado Dios de los cielos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este tiempo y este momento, Padre, que nos vamos a deleitar por medio de tu palabra. Nos vamos a deleitar por medio de lo que tú vas a hablar a nuestras vidas. Una vez más, Padre, que desciende ese rema, esa revelación sobre nosotros, para poder poner por obra tu palabra, lo que realmente tu palabra nos dice. Y sujetamos a todo pensamiento humano. Sujetamos a todo sentimiento del alma, Padre. Y nos dirigimos y somos guiados por ti, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Podemos sentarnos. El tema de hoy es la autoridad del reino. Hoy es el último día que hablamos del reino, la serie del reino. Y todo aquel que haya podido seguir la serie del reino tiene que haberse manifestado su poder y su gloria en el reino de los cielos, en su vida. Y hoy quiero compartirte esta mañana en la Escritura sobre lo que realmente es la autoridad del reino. Pero para poder tener y saber lo que es la autoridad del reino, tenemos que entrar antes a algo. Y esta mañana, por eso te he traído esta parte de la Escritura. De lo que cuando dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mira, el reino de Dios, el reino de los cielos, es un reino lleno de principios, lleno de leyes. Todo lo que Dios creó se sometió ¿a qué? A leyes y órdenes. Ese es el reino de los cielos. Donde está el reino de Dios, hay leyes, principios y órdenes. Ese es el reino de los cielos. Mira, cuando la Escritura habla y nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Dios creó los cielos y cuando creó la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Tuvo que poner leyes sobre la tierra. Vamos a hablar de lo natural. Tuvo que ponerle leyes a la tierra, ¿para qué? Para que la tierra sea sujetada al reino de los cielos. Porque si la tierra no hubiera habido leyes, todavía estuviera en desorden todo. A ver, ¿cómo es esto? Una de las leyes que Dios puso a la tierra es la gravedad, ¿verdad? Hay la ley de la gravedad. Dios tuvo que implantar eso, porque imagínate que si Dios no hubiera puesto la ley de la gravedad y hubiera creado los árboles, ¿qué hubiera pasado con los árboles? Estuvieran volando, ¿verdad? Si Dios crearía los peces del mar y no hubiera gravedad, ¿qué hubiera pasado con los peces? Se hubieran salido del agua flotando, ¿verdad? Parecían esos globos ahí en el cielo, en los pescados y los peces, los tiburones y las ballenas. Porque no hubiera gravedad. Dios tuvo que primero poner una ley para que empiece a haber orden. Si no hay ley, no hay orden. Así de claro, iglesia de Dios. Por eso dice la Escritura
y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Por qué? Porque todavía no había ley. Dios recién empezó a crear las cosas. Creó los cielos y la tierra, pero estaba desordenado. Pero para que empiece a haber un orden, tuvo que poner la ley. Y cuando la tierra se estableció, la tierra se sometió a la ley, entonces ahí es cuando la palabra del Señor dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. O sea, cuando el Espíritu empezó a moverse sobre la faz de la tierra, quiere decir que empezó a implantar la ley de la gravedad para que todo se sujete bajo el gobierno, bajo el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Aún no estoy hablando de la autoridad. Mira, donde no hay ley, no hay vida. Y donde no hay ley, no hay reproducción. ¿Por qué? Porque la ley es la base de la creación. Para que haya autoridad, necesitamos tener ley. No ser religioso, sino tener ley. Mire, vamos a lo natural rápidamente. Donde hay una ley, hay un orden. Cuando uno viola una ley, ¿qué sucede? ¿Hay desorden o no hay desorden? Hay de todo, ¿verdad? Un ejemplo te lo pongo. Vamos por la carretera y hubo un accidente, imagínense en la A6, hubo un accidente allí y se formó unas retenciones de 4 o 5 kilómetros. ¿Por qué pasó esto? Porque uno de ellos violó la ley de tránsito, ¿no? La ley de tráfico. ¿Provocó el accidente por qué? Hubo más de la velocidad, se distrajo en el volante, se durmió o cualquier cosa. ¿Violó o no violó la ley? Y porque violó la ley, ¿qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia? Hubo desorden. ¿O no es así? Si yo cometo un delito, ¿qué va a pasar? Me meterán a juicio y me meterán a la cárcel. Porque violé la ley. Otro ejemplo natural que te lo pongo. Si hay un policía o un guardia civil y yo le respondo o le insulto a esa autoridad, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar conmigo? Cae la ley sobre mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque infringí una ley. Él es autoridad, él es ley, ¿verdad? Él tiene peso sobre las cosas, ¿verdad? Y por ende voy a ir a la prisión o voy a ir al calabozo o me va a poner una multa, lo que sea, ¿verdad? Si yo estoy en un semáforo y me paso la luz roja, ¿qué me va a pasar? Me va a pillar la policía o la Guardia Civil o la cámara y me va a mandar una multa, ¿verdad? Porque violé la ley. Hubo un desorden. Eso no es así. Mire, en lo natural pasa eso. Imagínate lo espiritual. Si tú infringes la ley espiritual, ¿qué va a pasar en tu vida? ¿Qué va a haber en tu vida? Desorden. Qué tremendo, ¿verdad? Se crea un caos. Por algo vemos cómo está este mundo. Date cuenta cómo está este mundo. ¿Está en desorden o no está en desorden? ¿Por qué? ¿Por qué está este mundo en desorden? Porque ha violado la ley del reino de los cielos. Y por eso que mucha gente se pregunta, mira, tú aquí ya tienes una respuesta cuando la gente viene y te pregunta, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué la gente se mata? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué? ¿Y dónde está Dios? La gente ha preguntado muchas veces eso, ¿verdad? No sé si alguna vez a ti te han preguntado, a mí me han preguntado muchas veces, ¿y dónde está el Dios que tú hablas? Que tú predicas. Y permites que pase todo eso. ¿Sabes por qué lo permite? Por causa de la gente mismo que violó, infringió la ley del reino. Ese es el gran problema. La consecuencia es el mismo ser humano
que cometió el pecado y infringió la ley. Mira, ¿qué es lo que nos habla la Escritura y la palabra de Dios? No podemos predicar, no podemos enseñar, no podemos hablar de autoridad del reino de Dios si realmente no enseñamos y no predicamos la ley del reino de Dios. De cómo puedes tú vivir la autoridad del reino de Dios en tu vida si no pones por obra la ley de Dios. ¿Cómo tú lo puedes hacer? No, yo quiero tener autoridad. Yo quiero tener poder de Dios, sí. Pero si no te sometes a la ley, ¿cómo puedes hacerlo? ¿Puedes hacer? ¿Puedes tener autoridad y poder de Dios? Pero haces lo que te da la gana. Infringes la ley de Dios. ¿Es correcto eso? No, porque hay desorden. Y donde hay desorden, no está Dios. Así de claro. Porque las leyes, mira, así de claro y sencillo, para resumirlo en todo. Las leyes ejercen autoridad. Ahí está el tema de todo. Si tú te sometes a la ley, te sujetas a la ley del reino de los cielos, entonces ejerces autoridad. Así de claro y sencillo, iglesia de Dios. Porque las leyes ejercen autoridad, ¿o no es así? Te puse los ejemplos del semáforo, de la carretera, del policía. Es así. Mira, lastimosamente, hoy en día nos enfrentamos a una generación que siempre quiere ir a contracorriente. A una generación que tú le dices no y dice sí. Tú le dices, tienes que ir a la iglesia. No, yo prefiero el mundo, ¿verdad? Hoy en día nos estamos encontrando con una generación con el síndrome de rebeldía. ¿No se da cuenta usted lo que está pasando hoy en día? Y lastimosamente entra en la misma iglesia. Ese síndrome ¿cómo le dije? De rebeldía ha entrado en las iglesias y está en todo el mundo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que pasa y lo que sucede? Es que lastimosamente y hoy en día se está perdiendo la autoridad para entrar y darle cabida a la rebeldía. ¿Es así, iglesia de Dios? Eso es lo que pasa hoy en día. ¿Y sabes lo que he llamado? El síndrome del salmón. ¿Usted ha visto el salmón? El salmón siempre va a contracorriente en los ríos. Siempre va, ¿no los ha visto? Y por eso siempre los osos los cogen y se los comen. Por eso siempre se golpean contra las rocas y las piedras. Y por eso siempre se mueren ellos mismos. Ese es el síndrome del salmón. Siempre a contracorriente. ¿Por qué no van a favor de la corriente? ¿Por qué? Pero siempre tienen que ir así. Y eso es lo que pasa en el mundo hoy en día. Siempre van en contra de Dios. Siempre van en contra de lo que Dios ha creado y de lo que Dios ha puesto. Mira, yo no estoy hablando mal, pero sí lo voy a decir de esta manera. Hoy en día, ¿qué pasa hoy en día con los hombres? Quieren serse mujer. Y las mujeres quieren serse hombre, ¿verdad? Genéticamente lo que Dios creó no se puede cambiar. Esa ley que Dios creó, hombre es hombre y mujer es mujer, ¿verdad? Genéticamente jamás va a poder cambiarse. Se podrá aparentar. Mira, el hombre podrá cambiarse y aparentar ser mujer. Sí, es verdad. Incluso se hacen hasta más bonitos que las mujeres. Sí. Pero genéticamente es hombre. Y no va a poder cambiar. Por más que el ser humano quiera cambiar, jamás va a poder cambiar la ley de Dios. Lo que Dios estableció, eso permanece para siempre. La mujer quiere ser y cambiarse, ser hombre, pero genéticamente va a ser mujer siempre. La mentira del diablo. ¿Todo por qué? Por el síndrome de Salmón, que quiere siempre ir en contra de lo que Dios estableció. El enemigo ha tomado la rebeldía. Lo que quiere es irse en contra de lo que los principios bíblicos, los principios de lo que habla la palabra del Señor. Siempre.
lo que el ser humano hace. Pero ¿sabes por qué? Todo llega a este punto importante y es porque ha perdido o está perdiendo autoridad. Si tú no tienes autoridad, déjame decirte que empieza a entrar ese síndrome sobre tu vida y empiezas a ir en contracorriente. Pero aquí yo quiero traerte esa parte. Mira, lo que hoy en día está pasando, que hoy los hijos siempre se quieren ir ahora en contra de los padres, ¿verdad? Que los padres se quieren ir en contra de los hijos. ¿O no es así? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? ¿Por el síndrome de qué? De Salmón, el síndrome de rebeldía. Pero eso genera, ¿de dónde viene generando esto? ¿Sabes de dónde viene generando eso? A causa de que, en ese caso, te pongo este ejemplo. Papá y mamá y los hijos se están poniendo en contra de papá y mamá. ¿Pero por qué se ponen en contra de papá y mamá? Porque papá y mamá en un momento de su vida han empezado a ceder autoridad sobre ellos. Y ellos han empezado a subirse y han empezado a entrar con el síndrome de rebeldía y en ponerse en contra de papá y mamá. Ahí viene la causa, en que papá y mamá cedieron en su momento. Empezaron a perder autoridad. Ahí está el problema. ¿Cómo puede hoy en día un niño de 6 o de 10 años ponerse en contra de papá o de mamá y decir, no, tú me das el teléfono porque yo quiero el teléfono? Y el papá viene, toma, mijito, para que no pelees. Toma, mijito, para que no chilles. Toma, mijito, para que no me hables. ¿Cómo hoy en día los niños empiezan a hablarle fuerte y gritarle a los padres? ¿Dónde se ha visto eso? Se está viendo hoy en día eso. ¿Por qué? Porque están perdiendo autoridad. Porque están cediendo lo que los niños quieren. Hoy en día hay niños de temprana edad que cuando vienen y se ponen en su habitación dicen, no, es mi habitación y aquí tú no entras. A un papá o una mamá. Pero vamos a ver dónde pasa eso. ¿Pero por qué? Porque papá y mamá han cedido. Han cedido autoridad. Ay, no, mi hijita, es que luego mi hijo se enfada, luego mi hijo se molesta conmigo, o es que luego mi hijo me va a decir que no me quiere. ¿Perdona? No es así, iglesia de Dios. No es así. Mientras hay autoridad, se sujeta a todo. Si papá y mamá tienen autoridad, se le dice al niño, tú no vas a hablarme fuerte, tú no vas a gritarme, tú te sujetas porque yo soy la autoridad. ¿O acaso tú vas por la calle y si el policía te dice no pases por ahí? No, yo paso por allí porque me da la gana. ¿Eso qué es? Rebeldía, ¿verdad? ¿O no es así? Claro. Entonces aprendamos a tener autoridad. Ya sabes cuál es el problema y el error que surge hoy en día. Que el síndrome de rebeldía ha entrado. Pero no, es que pastor, es que pastora, es que hoy en día los jóvenes son rebeldes. ¿Han escuchado esa frase que dice, es que los jóvenes son rebeldes? Ahora yo vengo y te pregunto y quiero tirar a tierra esa frase. ¿En qué parte del libro, Biblia, algo que hay en este mundo, dice que la rebeldía es por edad? Ni la Biblia lo dice, iglesia de Dios. La rebeldía no es por edad. Ay, que son adolescentes, están en la edad del burro, de la adolescencia, están mucho, como dice, la edad del pavo. No, iglesia de Dios. No, la rebeldía no está por edades. La rebeldía viene desde pequeño y hasta lo más adulto. Mira, déjame decirte que en la misma iglesia, los viejos, perdón que diga así esa expresión, los disque maduros, son los más rebeldes. Hoy estoy diciendo un poquito duro. ¿Es verdad? Es verdad lo que pasa, iglesia de Dios. Cuando te sujetas bajo la ley, entras en un sometimiento de autoridad. Pero lastimosamente, esto es así de fácil, mira. Dios dio autoridad. Mira, por eso me gusta el libro de Génesis. Mira, solo estoy con el libro de Génesis, todavía no he entrado a la autoridad.
Pero Génesis, cuando habla y dice que Dios creó el cielo y la tierra está desordenada y vacía. Pero luego vino el Espíritu Santo de Dios y empezó a poner todo en orden. Y luego empezó a crear todas las cosas. Y cuando creó el ser humano, dice la palabra del Señor que, ¿qué es lo que dice que le dio al ser humano? Ahora sojuzgará la tierra, ¿verdad? Ahora gobernarás la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿le dio o no le dio autoridad para que gobierne la tierra al ser humano? ¿Te dio o no te dio a ti autoridad para que tú gobiernes la tierra? ¿O no te lo dio? Pero ¿qué estamos haciendo, iglesia de Dios? ¿Qué estás haciendo contigo? ¿Estás gobernando la tierra o la tierra te está gobernando a ti? ¿Cuál es el punto ahí? Pregúntate a ti mismo. ¿Yo gobierno la tierra o la tierra me gobierna a mí? ¿Cómo es la cosa? ¿Sabes el gran problema que pasa? Es que viene otra vez el síndrome de rebeldía. Empiezas a perder autoridad y el síndrome de rebeldía empieza a ganar territorio a tu vida. Mira, Dios le dio orden al ser humano para que gobernara la tierra, para que gobernara a los peces del mar, a las aves de los cielos y a los animales de la tierra. Pero, ¿qué pasó? ¿Y qué sucedió? Vino un animal y manipuló al ser humano. El ser humano fue manipulado por un animal. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto? Que, imagínate, hoy en día, ¿dónde se ve que un gato venga a manipularte a ti? ¿Dónde se ha visto? O que un pájaro, un loro venga a manipularte a ti. Cuando el Señor Dios te dio la orden a ti y te dio autoridad para que tú gobiernes la tierra y los animales. Pero lastimosamente, Adán y Eva cayeron en ese error y fueron manipulados por una serpiente. Es tremendo, ¿verdad? ¿Se dieron autoridad o no se dieron autoridad? Se dieron autoridad. Porque yo me pongo a preguntar, Padre, si ellos hubieran tenido en ese momento autoridad, en ese momento, ¿qué le hubieran dicho a la serpiente? Vete de aquí. Te pones en tu lugar. O cualquier cosa le hubieran dicho. Ay, no, es verdad. La serpiente me dijo eso. Ahora, ¿por qué crees que cuando vino juicio en el huerto de Edén, cuando Dios llegó a hacer juicio allí, la serpiente también fue juzgada? Porque en principio el juicio era solo para Adán y Eva, para el hombre. Pero juzgó también al animal, a la serpiente. ¿Por qué? A que no la habían visto de esa manera, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque quiso sobrepasarse la autoridad del ser humano. Y el hombre le dijo, y Dios le dijo, ahora te arrastrarás. ¿La maldijo o no la maldijo? Porque el animal no puede sobrepasarse por encima de la autoridad que Dios había puesto. Mira la diferencia. Se salió de la ley la serpiente y manipuló. Qué tremendo, iglesia de Dios. Por eso el ser humano fue echado, por eso Adán y Eva fue echado del huerto de Edén. No por pecar, sino porque perdió autoridad. Y donde pierdes autoridad y pierdes ley, hay desorden. No hay vida, no hay nada, no hay creación, no hay procreación. ¿Es así? La ley es que da vida, no la religiosidad, esa es la que mata. Ahora, iglesia de Dios, cuando tú quieres, mira, para que tú lo entiendas de esta manera y veas la ley del reino de los cielos, no la ley que luego impuso Dios a Moisés, esa no, te estoy hablando de la ley del reino de los cielos. O sea, las leyes, quiero decirte esta mañana, no son limitaciones para tu vida. La ley del reino de los cielos no son para ti unas limitaciones, no son para ti como un lugar de prisión. Muchas veces lo vemos de esa manera, es que la ley. No, 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 no. La ley del reino de Dios, que es distinto, no son limitaciones, si no sabes qué es lo que es. Solamente son facilitadores del orden. Te facilita para que tu vida vaya en orden. Esa es la ley del reino. Si tu vida no tiene una ley, entonces ¿cómo es tu vida? Una vida desordenada, una vida vacía. El Espíritu Santo de Dios no mora en tu vida. Mira, cuando alguien se quiere gobernar,
Cuando alguien quiere, imagínate, yo quiero gobernar sobre esta iglesia, es un ejemplo, ¿vale? Si yo quiero gobernar sobre esta iglesia, yo estoy creando mi propio gobierno. ¿Qué estoy haciendo, iglesia de Dios? ¿Sabe lo que significa eso? Estoy haciendo un golpe de estado sobre este lugar. ¿O no es así? ¿Pasa con los mandatos de los presidentes o no pasa con eso? En Ecuador pasó hace muchos años y siempre pasa, ¿no? Quiere otro y quiere sobrepasar y hacen golpe de estado, ¿verdad? Porque quieren implantar su propio gobierno. ¿Sabe lo que sucede? No se sujetaron a la ley. Y como no se sujetaron a la ley, viene golpe de estado. Mira, Dios puso al hombre para gobernar. Entonces, cuando Dios sacó a Adán y a Eva del huerto de Edén a causa de que perdieran autoridad, es porque el reino perdía o corría peligro a causa de que tú pierdas, de que la rebeldía esté por encima de la autoridad. Por eso Dios tuvo que destituirlos del huerto de Edén. Mira, si tú quieres realmente vivir con autoridad, vivir una vida que tenga su autoridad y poder de Dios, tienes que reconocer primero que tienes que estar bajo la autoridad. No puedes vivir por encima de otro que tenga más autoridad que ti. Y ahora te voy a poner unos ejemplos. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente quiere autoridad, pero no quiere vivir bajo autoridad. Mucha gente quiere tener poder, pero no quiere someterse al poder mismo de Dios. Mucha gente quiere crear sus propias leyes, pero se olvida que la ley fue establecida por Dios. Ese es el gran problema que pasa. Y ahora vamos a entrar y vamos a abrir nuestra Biblia que dice Mateo, capítulo 8, versículo 8 y 9. Mateo 8, versículo 8 y 9. Y habla sobre la vida de que Jesús sana al siervo de un centurión. Pero mira lo que realmente habla la Escritura. Y vamos a analizar esta parte y seguro que vamos a abrirlo de una manera tan linda y hermosa. Que sé que Dios hoy va a llevar con esta palabra, iglesia de Dios, que tú vas a salir realmente transformado de este lugar. Mateo capítulo 8, versículo 8 hasta el versículo 9 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo estoy bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, ¿qué dice? Soldados, y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mí y a mi siervo, haz esto y lo hace. Sabemos que en ese momento estaba Jesús ¿con quién? Con un centurión. Y para que lo veamos de esta manera, habían dos hombres en esta historia, Jesús y el centurión. Muy bien. Esos dos hombres eran dos autoridades, ¿o no es así? Jesús era autoridad y este centurión también tenía autoridad o no tenía autoridad. Dos autoridades estaban hablando. ¿Por qué te pongo este ejemplo? Porque hay muchos casos que habla de que dice, no, yo tengo autoridad, imagínate, yo soy pastor, no, pero yo soy líder. Son dos autoridades, sí es verdad. Pero muchas veces el líder quiere ponerse por encima del pastor. Pasan eso en las iglesias, ¿o no? Pero ¿qué es lo que pasa y lo que sucede? ¿Qué fue lo que hizo aquí el centurión? El centurión sabía que esa autoridad era superior a la de él. ¿O no es así? Él lo primero que hizo fue reconoció una autoridad superior. ¿Y qué fue lo que dijo? Número uno, reconoció su pecado. Cuando uno está bajo una autoridad, uno reconoce quién es y su pecado.
Jesús no le preguntó ni le dijo, ¿qué has pecado y qué has hecho? Jesús no viene y le dijo, pero ¿cómo lo has hecho y cómo has cometido? ¿Qué tantas cosas injustas hace? Jesús no preguntó nada de eso. Cuando se conocieron y se acercaron, el centurión mismo va y le dice, Padre, pero Señor, no entres a mi casa. Eso fue lo que dice la palabra, ¿verdad? Dice la escritura, le dijo el centurión al Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Porque sabía que él tenía más autoridad. Y sabía y había reconocido que había estado en pecado. Pero ¿se sujetó o no se sujetó a Dios, a Jesús? Se sujetó a Jesús. No, yo también tengo autoridad, porque este centurión tenía gente a su cargo. Tenía soldados a su cargo, siervos a su cargo. ¿O no es así? La palabra dice que él tenía gente a su cargo. Él pudo haber dicho, ¿tú quién eres? Pero él sabía que Jesús tenía más autoridad. Ese es el detalle, iglesia de Dios. Este centurión, ¿sabes cuál es la diferencia? Que este centurión tenía una ley y un principio. La ley es un principio. Si tú estás bajo ese principio y esa ley, ese orden, ese mandato, entonces tú con facilidad reconoces la autoridad y te sujetarás a la autoridad. Entonces, cuando hay autoridad, hay orden, hay vida, hay procreación. Ahora, ¿qué más me habla la Escritura? ¿Qué más es lo que nos dice aquí la Escritura? Mira, alguien que reconoce o alguien que tiene autoridad, reconoce sus límites. Yo tengo autoridad, yo reconozco mis límites, hasta dónde puedo llegar. ¿O no es así? Yo sé hasta qué punto puedo llegar. Imagínate que yo estoy con mis hijos, yo tengo autoridad sobre mis hijos, pero yo sé hasta qué punto puedo llegar con ellos. ¿Por qué? Porque la Escritura también me habla y me dice, padres, no iréis a vuestros hijos. Si yo hago enfadar a mis hijos porque me estoy sobrepasando y estoy tomando prácticamente en vano la autoridad, y estoy mal usando la autoridad, ¿qué va a pasar con mi hijo? Estoy empezando a dar cavidad que este muchacho se va a empezar a poner rebelde. Mira, a él solo le bastaba una simple palabra. Ve y ve. Eso era todo. Cuando hay autoridad no hace falta que digas tantas cosas. Simplemente se dice, se hace esto y se hace esto. Cuando hay autoridad, así de fácil, se obedece. Cuando no hay autoridad, ¿sabes lo que va a pasar? Y va a suceder y te pongo este ejemplo. Imagínate que yo venga y le diga a un líder, quiero que me muevas esto, el folí, y te lo lleves atrás. Si esta persona está bajo la autoridad, ¿qué va a hacer? Lo agarra, lo obedece, sí, pastor, lo voy a hacer, me lo llevo para allá. Pero si esta persona no tiene autoridad o se quiere pasar por encima de la autoridad, ¿sabe lo que va a pasar? ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué lo vas a hacer? ¿No ves que aquí está bonito? ¿No ves que esto que lo empieza a preguntar? Mira, cuando uno está bajo autoridad, uno no pregunta, uno no se pone a investigar, uno no se pone a dar detalles, o sea, a decir los detalles, simplemente se obedece. Así es, así de claro. Jesús enseñó a sus discípulos a tener autoridad. Sus discípulos no tenían autoridad. La autoridad se va aprendiendo poco a poco. Jesús le fue enseñando a sus discípulos porque sus discípulos le faltaba que tengan autoridad. No tenían autoridad. Te voy a poner 2 ejemplos y lo vamos viendo rápidamente. ¿Sabe por qué? Porque las evidencias de que cuando uno está y uno tiene autoridad del reino de los cielos, reconoce. Número 1, reconoce
que está bajo la autoridad. O sea, yo tengo autoridad, pero yo estoy también bajo una autoridad. En ese caso, mi pastora Mariana. Yo estoy bajo la autoridad de ella. Y ella es autoridad, pero ella está bajo otra autoridad. ¿Es así? ¿Es así, verdad, pastora? ¿Es así? Entonces, reconocemos quién es nuestra autoridad. Ah, pero no, es que es mi pastora. No, yo tengo confianza, yo puedo hacer lo que me da la gana. No, no es así. Ya estoy faltando. Jamás. Imagínate, esta es la autoridad y este soy yo. Yo no puedo estar por encima de aquello. Jamás. Siempre tengo que estar debajo de ello. Para que vaya un orden. Y cuando hay orden, hay bendición. Y cuando hay bendición, hay prosperidad. Está la presencia del Señor. ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que sucedió? Mira, creo que lo dice en Mateo 19, habla sobre el joven rico. Te voy a dar rápido a hablar sobre la historia del joven rico. Dice la escritura que el joven rico lo tenía todo, pero le hacía falta una cosa, ¿verdad? Y va donde el maestro y le dice, maestro, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna, verdad? Le pidió la vida eterna al maestro, a Jesús. ¿O no es así? Sí, así le dice la escritura, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Haz. No, lo primero viene y le dice, amas a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Le está hablando sobre las leyes terrenales, las leyes impuestas de Dios hacia Moisés, ¿no? Por Moisés. Así fue, ¿no? Entonces viene el joven rico y le dice, sí, maestro, yo lo he hecho todo y lo hago todo. Entonces viene Jesús y le dice, ahora quiero irte más allá. ¿Sabes? Quiero irte al área de tu alma. Mira, el otro problema que pasa cuando una persona no se sujeta bajo la autoridad es porque se deja gobernar bajo los lazos almáticos. Ese es el problema también que pasa. Los sentimientos, el alma, los sentimientos, las emociones, las situaciones duras que uno pasa. Ay, y viene todas las cosas que pasan y suceden. ¿Por qué? Porque te dejaste llevar por los lazos almáticos y vienen las consecuencias. No, yo me sujeto a lo que habla la palabra, la ley, entonces tengo autoridad. Y si yo obedezco todo, entonces todo me va a ir bien. ¿Qué pasó con el joven rico? No se sujetó bajo la ley de Dios por medio del alma. Por eso que Jesús conocía el corazón del joven rico. Y por eso él viene y le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres. Ay, sus sentimientos, sus emociones, voy a perderlo todo. Y cuando lo hayas hecho, ven y sígueme. ¿O no es así? ¿Sí? Así le dijo. ¿Y qué le pasó? Por eso te hablo del área de los lazos almáticos, porque dice que el joven rico dice que cogió, se giró y ¿qué pasó? Emocionalmente se fue triste. ¿Son lazos almáticos o no son lazos almáticos? Son lazos almáticos. Y el joven rico no pudo obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque no estaba bajo la ley. No cumplió toda la ley. Cuando no cumples toda la ley, no vas a tener autoridad del reino. ¿Quieres tener autoridad del reino? Que la ley del reino de los cielos se implante sobre tu vida. Así de claro, mira, no puedes tener autoridad de parte de Dios si no te sujetas bajo la ley del reino. Número 2, el segundo, es que me someto a su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es ley, es vida, es el pan nuestro de cada día. ¿Verdad? Porque alguien con autoridad no busca explicaciones, sino busca órdenes. Líderes, discípulos. Si la autoridad les dice hay que hacer eso, no busquen explicaciones, busquen órdenes. Ahí entonces estamos realmente teniendo evidencias de que
estamos bajo la autoridad y tenemos también autoridad de parte de Dios. ¿Es así? Ahora, cuando tú empiezas a tener autoridad de parte de Dios y empiezas a ejercer autoridad, es porque ya Dios cortó esos lazos almáticos. Este es el segundo ejemplo que te pongo de lo que dice la Escritura. Cuando Dios habló a Abraham y le dijo, quiero que me entregues a tu hijo. Le habló, ¿verdad? ¿Qué hizo Abraham? ¿Obedeció o no obedeció? Estamos hablando de esto. ¿Se sujetó o no se sujetó? ¿Se sometió a la palabra o no se sometió a la palabra? Se sujetó a la palabra que dijo, ¿verdad, Dios? Había una ley y una orden. Padre, yo lo hago. Él estaba bajo una ley del reino, porque ahí todavía no había ni ley natural, sino ley del reino. Se sometió a lo que Dios dijo. Él no tenía unidos esos lazos almáticos porque él sabía que estaban cortados esos lazos almáticos en su vida. ¿Por qué? Porque él ni siquiera le preguntó a sus siervos ni a sus criados cuando se fueron camino a la montaña. Chicos, ¿creen ustedes conveniente que yo tenga que llevar a mi hijo? ¿Creen, chicos, que seré capaz de yo matar a mi hijo? O sus siervos no le preguntaron ni siquiera, dice, pero ¿por qué te lo llevas? ¿Por qué no se quedó mejor con su madre? ¿Y por qué su madre tampoco le dijo, pero ¿por qué te lo llevas y por qué lo vas a matar? Mira que es el único hijo que tenemos. ¿O no? ¿Habían lazos almáticos ahí o no habían ahí? No había lazos almáticos. Porque tomó la orden Abraham y cogió a su hijo y en la madrugada preparó todo y le dijo a sus siervos, siervos, vámonos. ¿Y sus siervos qué hicieron? Sí, Señor, vamos contigo. Sí, amo, nos vamos contigo. Y fueron de camino y no preguntaron nada, sino que obedecieron. Mira, cuando tú obedeces, estás pasando por un proceso, pero si tú obedeces, tú vas a tener tu recompensa. Tú vas a tener tu bendición. ¿Qué hubiera pasado? Yo eso me he preguntado. ¿Qué hubiera pasado si Abraham se hubiera dejado llevar por sus lazos almáticos y hubiera dicho, no, Señor, mira, es mi único hijo, mi mujer es de avanzada edad, ya no va a tener otro hijo más, Padre, ¿qué voy a hacer? ¿Me los vas a quitar, Padre, cuando tú me dijiste muchas cosas? No, mejor no lo llevo y no lo voy a sacrificar. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera abortado esa misión? Y no hubiera puesto de camino y no hubiera obedecido. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera subido al monte? Hubiera habido un caos. Hubiera cambiado la historia de todo, ¿verdad? La historia de la humanidad hubiera cambiado totalmente, ¿verdad? ¿A causa de qué? De no obedecer. Mira, por no obedecer, ¿viene o no viene desorden? ¿Viene o no viene un caos? Viene caos por no obedecer. ¿Por qué? Porque está perdiendo autoridad. Porque ahí lo que hizo Abraham fue demostrar, yo tengo autoridad sobre mi hijo, sobre mi casa. Es así. Dios implantó autoridad a cada uno de nosotros. ¿O no es así? Sí. Las mujeres, las madres, autoridad sobre sus hijos. Los maridos, autoridad sobre la casa. Donde un hombre de casa no tiene autoridad en su casa, ¿qué pasa en esa casa? Se sube la mujer, ¿no? Pero ¿hay desorden o no hay desorden? Hay desorden. Porque el hombre perdió autoridad. La escritura está bien clara y está bien dicha. Marido, hombre de casa, tú eres cabeza, tú eres el que tienes la autoridad. La mujer no se puede pasar por encima de la autoridad. No quiero decir que la mujer la haga menor. No. No. La mujer tiene autoridad sobre los hijos. También. Tiene autoridad también sobre este lugar. También. Una cosa es ministerial, espiritual, y otra cosa es llevar un orden en la vida. Eso es lo que Dios habla.
¿Sabes lo que pasa? Que muchos lo mal interpretado esta parte de la escritura. No, el hombre es cabeza. El hombre tiene que gobernar y tiene que tener, es la autoridad, pero la mujer no lo puede hacer. Mentira. Mentira. La mujer también puede gobernar, la mujer puede también mandar. Claro que sí. Eso sí, no puede ser mayor que el hombre. En casa, en casa. Porque no me está diciendo otras cosas. La escritura habla en casa. Mujer, sométase a su marido, porque él es la cabeza. Así como la iglesia se somete al esposo, que es la cabeza, que es Cristo Jesús, ¿verdad? ¿O acaso esta amada casa de Dios se va a poner por encima de la cabeza que es Dios? ¿Han visto alguna vez eso? Y si pasara eso, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se destruye. Se destruye, iglesia de Dios. Ese es el claro ejemplo. La amada iglesia, el pacto de Dios, ¿está sujeta o no está sujeta a la autoridad principal que es Cristo Jesús? Claro que sí. Si esta amada casa no se sujetara, ¿qué va a pasar? Desorden total. Caos. ¿Sabe lo que pasa, iglesia de Dios? Que hay muchos que hoy en día no quieren sujetarse, no quieren someterse a la autoridad del reino. Por eso quieren hacer lo que le da la gana. Por eso quieren ir libre albedrío por donde quieren ir. Porque donde hay autoridad, hay sujeción, hay orden. Donde no hay eso, hay desorden, hay libertinaje. Pero hay prisiones espirituales. Están encarcelados porque han cometido delito, han violado la ley. Y eso trae consecuencias. ¿O no es así? ¿Es así, iglesia de Dios? ¿Ahora entiendes la autoridad del reino? ¿Ahora entiendes lo que realmente Dios quiere para tu vida? Sométete a lo que Dios habla. Sométete a tu autoridad. Yo me someto a mi autoridad. Yo me sujeto. Pero es fácil cuando uno realmente puede decirle, Señor, yo primero estoy bajo tu ley, bajo la ley de Dios. Pero si yo no estoy bajo la ley de Dios, es imposible. Y otra vez volvemos a decir, el síndrome de Salmón, que siempre quiere ir a contracorriente. Y en contra de lo que dice el pastor, en contra de lo que dice la pastora, en contra de todo eso. No, es que a mí me parece que es mejor así. Imagínate, la pastora dice, quiero que me pintes esta pared de azul. No, pastora, porque se va a ver más oscuro, porque no se va a ver bonito. No, yo lo quiero. Pero si dice, no, sí, pastor, está bien, lo voy a hacer. No importa si está un error. Yo obedezco. Tú obedeces. Todo marcha bien. Hay un orden. Dios sabe por qué. Ha puesto que la pastora quiere que le pinten eso. Bueno, no sé si la pastora quiere que le pinten. Pero es así, iglesia de Dios. Es así. Solamente te he traído esta parte de que quiero que tú entiendas. ¿Quieres tener autoridad? Vive bajo autoridad. ¿Quieres tener poder de Dios? Sométete al poder mismo de Dios. Porque Él es el que te libera. Él es el que te hace cambiar. Él es el que todo pensamiento inicuo, todo pensamiento extraño, raro, Él cambia todo eso. No pongas tus leyes. Ya Dios creó las leyes del reino. No las hagas tú. Porque si no, entrarás en una área en que quieres hacer un golpe de Estado en la iglesia. Y eso no está de acuerdo, Dios. Dios te ama. Dios quiere que gobiernes, sojuzgue la tierra, gobiernes tu casa. Dios quiere que tu casa te vaya todo bien. Dios quiere que cuando haya un problema en casa puedas solucionarlo. Dios quiere que cuando haya un inconveniente en tu trabajo puedas solucionarlos.
Es así, iglesia. Hay que tener autoridad. Ponte de pie si vamos a terminar. Vendrán muchos y querrán arrebatar esa autoridad sobre tu vida. Amigos, vecinos, familiares. El enemigo utilizará muchas estrategias para querer quitarte esa autoridad, porque la autoridad la puedes perder. Mira, tenemos que ser como ese Noé. Noé, pese a todas las cosas, pese a todas las circunstancias, se levantaron, todo el mundo se levantó en contra de Noé. Se burlaron, quisieron hacer que Noé perdiera su autoridad sobre su casa y sobre lo que Dios le mandó una orden. Pero él se mantuvo firme y dijo, no, yo y mi casa entraremos en el arca. Si él hubiera perdido la autoridad y no hubiera obedecido la ley de Dios, él se hubiera muerto también, ahogado. Pero no, se mantuvo firme todo el tiempo. Tenemos que ser como ese Noé. ¿Sabes por qué le digo? Porque siempre vendrán problemas, siempre vendrán circunstancias a nuestra casa, a nuestra vida. A lo mejor nuestra pareja se pondrá en contra. A lo mejor nuestros hijos se querrán poner en contra. Pero, por sobre todo, levántate con autoridad. Levántate con poder. Establece el reino de los cielos sobre tu vida. La ley del reino de Dios, que esté en dónde? En tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. Esa es la ley del reino. No solamente de palabra, no solamente como le pasó al joven rico. No, yo me la sé de memoria, yo me la sé todo esto, pero no pone por obra. La obra, la ley sin obra que dice es muerta. Hay que poner por obra, iglesia de Dios. Amén. Vamos a orar y decir, Padre, gracias por esta palabra, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios, por esa manera tan linda y hermosa como tú hoy has abierto nuestros ojos. Desde el primer momento que tú has creado la tierra, tú has establecido leyes. Leyes, tú las creaste todas, Padre. Padre, perdónanos porque no nos hemos sujetado y no nos hemos, Padre, puesto en orden a la ley del reino. Y por eso hemos perdido en muchas áreas autoridad sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, sobre lo que Dios ha hecho sobre nosotros en los ministerios. Mi amado Dios de los cielos, te pedimos esta mañana que nos perdones por haber pecado, por haber hecho que esa autoridad se pierda. Pero hoy, Padre, sabemos que la vamos a recuperar y la recuperaremos hoy mismo. Tomando, Señor, esta palabra que tú has hablado sobre nosotros. Creyendo fervientemente, Padre, que tú sí nos diste autoridad. Y, Padre, esa palabra y esa promesa vuelve otra vez a nosotros. Regresa otra vez a nosotros. Y hoy la tomamos y la vamos a ejercer. No a contracorriente, sino a favor de la corriente. Porque sabemos y creemos que cuando estamos bajo una autoridad, hay bendiciones, hay abundancia, hay prosperidad, hay sanidad. Y nuestra casa entra en autoridad también y en reino. Padre de los cielos, el reino se mueve bajo la ley y autoridad. Y Dios de los cielos, queremos disfrutar del reino de los cielos. Hoy nos sujetamos, Padre,
por el poder tuyo, por la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Toda obra de la carne, todo síndrome de rebeldía, Padre, lo sujetamos, lo atamos y lo cancelamos de nuestras vidas. Lo cancelamos de nuestra mente, lo cancelamos de nuestra boca, lo cancelamos de nuestros ojos, lo cancelamos de nuestros oídos, lo cancelamos de los 5 sentidos, todo espíritu de rebeldía, todo síndrome que quiera estar en contra del diseño y de la ley tuya. Padre, toda obra de la carne es muerta. Y esta carne hoy se sujeta a la autoridad de Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, Padre, ahora nuestra boca va a hablar. No palabras incoherentes, no palabras ilícitas, sino nuestra boca va a empezar a hablar palabras de amor y autoridad, palabras de poder, palabras de dominio. Ya no estaremos hablando diciendo que no podemos. Ya no estaremos hablando diciendo que yo no puedo, yo no sé hacerlo, yo no tengo la capacidad. Tú tienes autoridad, Iglesia de Dios. Tú tienes capacidad. Tú puedes hacerlo. Padre, hoy todas esas palabras negativas las quitamos de nuestras vidas, porque eso está en contra de la autoridad. Padre, esta iglesia sí puede, esta iglesia es capaz, esta iglesia lleva a otro nivel en el nombre de Jesús. Esta iglesia se llena de autoridad del reino de los cielos. Esta iglesia tiene el potencial y tiene autoridad y ley de Dios. En el nombre de Jesús, Padre, toda palabra negativa que fue soltada sobre este lugar, la cancelamos en el nombre de Jesús. Padre de los cielos, todo pensamiento negativo que soltamos sobre este lugar, Padre, quítalo ahora en el nombre de Jesús. Sácalo ahora en el nombre de Jesús. Esta casa sí puede. En el nombre de Jesús. Padre de los cielos, gracias. Gracias, mi amado Dios. Porque hoy se alinea esta palabra a tu reino. Hoy esta casa se alinea con esta palabra. Y hoy, Padre, lo establecemos con linteles. Hoy lo establecemos con cordones. Hoy lo establecemos, Padre, esta casa con estacas. Con esta palabra. Estableciendo el reino de los cielos sobre esta casa. Estacas a izquierda y a derecha, a norte, a sur, este y oeste. Porque se ensancha, Padre, esta palabra sobre esta casa. En el nombre de Jesús. La cortina se ensancha sobre esta casa. En el nombre de Jesús. Padre de los cielos. Todo lo que fue contrario se anula ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre, por esa palabra revelada que nos